Muy buenos días, Dios les bendiga. Gracias al Señor porque estamos aquí una vez más, un domingo más, reunidos como la familia de Dios, amén. Y gracias también a aquellos que nos visitan, hermanos en la fe, las abuelas que han sido de bendición aquí con cada una de sus familias, bienvenidas también a este lugar. Hoy vamos a empezar un poquito filosóficos. Y yo quiero que vayan meditando allí cuál es su propósito en la vida. Y mientras oramos piensen eso, cuál es su propósito en la vida, ¿ok? Vamos a orar. Bendito Dios, gracias Padre por tus misericordias que se renuevan cada día en nuestras vidas, Señor. Gracias por traernos a este lugar, gracias por permitir que nosotros nos reunamos para adorarte, para exaltarte, para servirte, Señor. Gracias porque no tenemos ningún tipo de limitación para hacerlo, Señor. Quiero pedirte por la exposición de tu palabra, Padre, que tú puedas darme esa fidelidad, que tú puedas guiarme, Señor, y que todo lo que se diga acá no sea basado en mi opinión, sino en lo que establece tu bendita palabra, Señor. También abre nuestro entendimiento espiritual para poder entender y poner en práctica todos los principios que estudiaremos el día de hoy, Señor. Finalmente es para glorificarte a ti, para edificar tu iglesia y para seguir creciendo juntos, Señor. Por favor, dejamos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Ok, entonces pensó allí cuál es su propósito en la vida. ¿Sí? Servir al Señor Jesucristo, amén. Bueno, no los vamos a interrogar porque se ponen nerviosos, pero sí vamos a hablar un poquito de eso. La gente, revisando un poco, ¿no? Acerca de este tema del propósito, vemos que la gente piensa muchísimas cosas distintas. Tú preguntas y la mayoría de lo que te va a decir alguien que no conoce al Señor es que su propósito es ser feliz. Y había una película por ahí, En búsqueda de la felicidad. Y ese hombre pasó más roncha que bueno. Entonces, bueno, porque están en búsqueda de ser felices. También otros te pueden decir cumplir sus sueños. Quizás otros son más altruistas y te dicen, bueno, mi misión en la vida es ayudar a los demás o es cuidar a mi familia. Y bueno, todas estas cosas son respetables, son propósitos personales, pero nosotros como cristianos tenemos un manual que nos dice cómo debemos conducirnos. Y la Biblia es clara en Isaías 43:7, donde dice, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Entonces allí claramente se señala que nosotros fuimos creados para glorificar a Dios. Ahora sí les voy a preguntar, ¿cómo nosotros glorificamos al Señor? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo podemos nosotros glorificar al Señor? Fieles y obedientes a su palabra. ¿Qué más? Que se evidencie una vida transformada. ¿Qué más? Con hechos y acciones, ¿verdad? No solamente de palabras, sino también en acción. ¿Qué otra cosa? Con nuestro testimonio. ¿Alguna otra? Adriana había dicho algo por ahí. Sirviéndole. Ok. Primera de Samuel 12:24 dice, solo temed a Jehová y servidle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Y así es el servicio. Esa es una de las formas en donde nosotros podemos glorificar al Señor. Y hemos visto que el servicio está plasmado en el ADN del ser humano, porque el ser humano no fue creado de forma aislada, sino que fuimos creados en comunidad. Dios nos creó, nos puso en la tierra con la creación y también nos dio semejantes a nosotros, que es el hombre. ¿Para qué? Para que nos ayudáramos unos a otros. Vemos desde el Génesis que el ser humano, al ser creado, es colocado en el Edén. Hablábamos un poquito de eso en la reunión de hombres, pero con una misión. Allí en Génesis 2:15 dice, tomó pues Jehová Dios al hombre
y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Entonces tenemos que el hombre tenía un trabajo, un servicio. Lamentablemente, la caída del ser humano rompió con toda esa armonía que existía entre el hombre y su entorno. Y ya no se trataba de servir unos a otros, de vivir en armonía, sino que comenzó como una especie de lucha o una especie de competencia para ver quién tenía el control, para ver quién podía someter al otro. Y eso lo vemos del Génesis hasta el final, que hay una lucha por someter a la otra persona. Lo vemos al pueblo de Israel o al pueblo de Dios en Egipto, como había sido esclavizado. Vemos los abusos de los diferentes reyes, de los faraones, de los emperadores. Vemos cómo el pueblo judío fue exiliado a Babilonia. Es decir, había una lucha de poder. Ahorita en la actualidad no escapa esa realidad. Muchas veces el servir a otros es visto como algo denigrante, como algo inferior, y es algo que nadie quiere hacer. La mayoría de las personas en el mundo y aún en el ámbito cristiano quieren ser reconocidos, quieren ser el primero, quieren tener un puesto, quieren tener un rango, pero en el reino del Señor no es así. Y de esta manera Dios rompe con todos esos paradigmas del mundo. Sabemos que Dios tiene un plan, ¿cierto? Entonces, ese plan, vamos a leer parte de ese plan en Filipenses 2 del 6 al 8. Ubíquense allí, por favor. Filipenses 2 del 6 al 8. ¿Listo? Ok. ¿Alguien puede leerlo? Filipenses 2 del 6 al 8. Y el resto lo seguimos. Amén. Entonces allí lo tenemos, el mayor ejemplo de servicio en la historia de la humanidad. Es nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? El que no escatimó ser Dios mismo para venir en forma de siervo y entregarse. Él mismo decía en Mateo 20:28 que Él no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Cuando se hizo el flyer para la actividad del día de hoy, para el culto del día de hoy, veíamos allí el episodio del lavamiento de los pies. ¿Sí lo vieron? Y eso es un magnífico ejemplo de servicio. Quizás nosotros no lo entendemos porque eso no es una práctica que se haga en la actualidad, pero en ese momento no existían los carros, no existían las carreteras, todo eran caminos de tierra. Y había una costumbre de que cuando alguien entraba a la casa, pues debía lavar los pies de la persona que llegara. Y esto era considerado como como un servicio inferior. Lo hacían los sirvientes o los hijos menores. Sin embargo, vemos allí que Jesús estuvo dispuesto a lavar los pies de sus discípulos como una muestra de ese servicio, de esa humildad que nosotros nos debe caracterizar y que Él pidió que nosotros imitáramos. Amén. Entonces vemos que el servicio es algo que debe caracterizar a todo creyente. Si usted es creyente, debe servir. Si no, no sirve. Entonces, es por esto que en estos últimos 2 meses hemos estado hablando del servicio. Y hablamos primero del servicio de todos los creyentes. Y se tocaron aspectos o características como la humildad, la obediencia, la fidelidad, la entrega, el amor, la responsabilidad. Luego pasamos a hablar de los diáconos, que no es más que un oficio de servir. Hemos hablado de su origen, de su significado, de los requisitos, y hoy vamos a hablar acerca de las implicaciones de lo que es ser diácono. Vamos a ir resumiendo un poquito de lo que ya hemos visto y vamos englobando y viendo cuáles son esas consecuencias de ser diácono. ¿Quién es el diácono? ¿Qué hace? ¿Por qué lo hace? Vamos a ir revisando. Entonces, lo primero que debemos decir es que los diáconos son servidores de la iglesia, que deben cumplir su oficio con humildad, compromiso y sujeción. Los diáconos son servidores de la iglesia que deben cumplir su oficio con humildad, compromiso y sujeción. Vamos a leer Lucas 22, del 24 al 27. Lucas 22, del 24 al 27. Hasta ahí, hermano. Gracias.
Hermana, le dan play y vámonos. Gracias, hermanita. Bueno, imagínense este episodio. ¿Ustedes saben lo que estaba sucediendo allí? Era el día de Pascua y se había llevado a cabo la última cena. En ese momento, nuestro Señor Jesús le revela a los apóstoles que Él iba a ser entregado, que iba a ser traicionado, que iba a ser martirizado y que iba a morir. Fue un momento de mucha tensión, porque ellos no podían creer que entre ellos mismos iba a salir quien lo iba a traicionar. Sin embargo, parece que se les olvidó lo que acababan de hablar, porque inmediatamente ellos comienzan a discutir quién va a ser el mayor o quién es el más importante entre nosotros. Yo digo que Jesús habrá hecho así, Dios mío. Otra vez ellos. ¿Qué pasa? En ellos todavía persistía esa naturaleza de querer ser el mejor, de querer ser el más importante. Y ellos todavía tenían en mente un reino terrenal. No entendían que el reino del cual les había predicado el Señor era un reino celestial, un reino eterno. Entonces ellos persistían con esa necesidad. Entonces acá vemos que el Señor les dice, ¿quién es mayor? ¿El que se sienta en la mesa o el que sirve la mesa? Y pues generalmente el que sirve la mesa es un sirviente. Entonces es de menor jerarquía. Pero les dice, con nosotros o conmigo no es así, porque yo soy el que les voy a servir. ¿Y qué mayor muestra de servicio que haberse entregado en esa cruz por nosotros? Y fíjense qué interesante, ¿no? Porque ellos al momento no lo entendieron, pero si seguimos la historia bíblica, vemos que ellos presenciaron la muerte de Jesús, presenciaron la resurrección de Jesús, estuvieron ahí como testigos presenciales, fueron llenos del Espíritu Santo en el Pentecostés, quizás ahí lo entendieron, porque tuvieron ese poder, ¿verdad? Y la revelación de las verdades de Dios. Y cuando llegamos a Hechos 6, ¿qué pasó? ¿Qué estaban haciendo esos mismos que querían ser los más importantes? Estaban sirviendo las mesas. Vemos que en Hechos 6, ellos eran los encargados de servir las mesas. ¿Qué cosas, no? Allá querías ser el más importante y finalmente terminaste siendo un siervo. Entonces, ¿qué pasa? Ellos, pues, entendieron que no se trataba de rangos, que no se trataba de un puesto, de ser el mayor, sino que se trataba de humildad. Y entonces es en todo este trasfondo que aparece este tema de los diáconos. Vemos allí que comenzó a suscitarse algo que era el crecimiento de la iglesia. Y pues cuando hay un crecimiento hay más necesidades. Entonces, pues requerían unos siervos que pudieran ayudarlos a ellos como líderes a hacer su trabajo. No porque servir las mesas fuera algo indigno o algo menor, sino porque ellos tenían un llamado que estaba establecido, que era la oración y la expansión del Evangelio. Entonces, allí vemos la humildad. El Señor les dio un ejemplo de humildad que ellos fueron siguiendo en el tiempo, hasta el punto de ser siervos de muchísimos. Luego también vemos el compromiso, y acerca del compromiso, Pablo le dice a los creyentes que en lo que se requiere seamos diligentes, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Eso lo pueden ver en Romanos 12:11, para los que toman nota. Entonces estos hombres que habían sido elegidos no podían ser fluctuantes, no podían estar un día sí, un día no podían no estar, porque el trabajo que se les había encomendado tenía que ver con el sostenimiento de las personas que lo necesitaban. Entonces era un trabajo que ameritaba constancia, que necesitaba esfuerzo, presencia. Y aquí tenemos ejemplos. Ahí mismo en Hechos 6 vemos que se eligieron 7 hombres, pero nos dan detalles de 2 de ellos, Esteban y Felipe. Y vemos que ellos, además de servir a las mesas, también hicieron muchas otras cosas. Predicaban, tenían conocimiento de las Escrituras, daban testimonio de su fe. Inclusive, si leen Hechos 7, van a ver que Esteban fue martirizado, fue el primer mártir de la iglesia naciente, en nombre del Evangelio. Entonces ahí vemos el nivel de compromiso que tienen esos diáconos,
que no solamente se encargaban de ese trabajo práctico que se les había encomendado, sino que también iban y hacían más. Esas son el tipo de personas que se necesita para el servicio, personas que estén altamente comprometidas con la obra del Señor. Amén. También es importante que los siervos, que también a veces son llamados ministros, sepan sujetarse. ¿Por qué? Porque forman parte del rebaño y están bajo la autoridad de los pastores. Hebreos 13:17 es bastante conocido. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por sus almas, como quien ha de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Entonces, aquí vemos, volvemos a Hechos 6, que la elección de estos 7 hombres nace ante un problema, pero nace de iniciativa de los líderes, en este caso los apóstoles, que ante una necesidad no se pusieron a pelear, no se pusieron a investigar. ¿Y quién dijo eso? ¿Cómo lo dijo? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué está pasando eso? ¿Por qué no están cumpliendo? Hay una necesidad, vamos a resolverla. ¿Y cómo lo vamos a hacer? En conjunto con la iglesia, vamos a elegir 7 hombres con unas características y ellos luego les fueron presentados y ellos los instalaron imponiéndole las manos, ¿sí? Entonces esto quiere decir que quizás los diáconos sí pueden tener cierta autoridad, pero esto es una autoridad que es delegada y es ejercida bajo la supervisión de los líderes, bajo la supervisión de los pastores. Y más allá de gobernar, pues sabemos que el trabajo del gobierno es responsabilidad de los pastores. Los diáconos tienen un rol que tiene que ver con el servicio, con la ayuda. Y eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, hermanos, revisando estas características de humildad, de compromiso, de sujeción, nosotros debemos examinar nuestro corazón, cada uno de nosotros, y realmente ver si nosotros servimos al Señor y si lo hacemos, si lo estamos haciendo por las razones correctas. No se trata de querer liderazgo, de querer poder, influencia, un título, reconocimiento. Muchas veces las personas tienen el deseo de ser reconocidos por lo que hacen, pero no se trata de eso. Se trata de un acto de obediencia, de imitar lo que el Señor nos pidió que hiciéramos y también un acto de agradecimiento por ese sacrificio y ese servicio que Él nos brindó. También es importante que revisemos porque estas características no solamente estamos hablando de los diáconos, pero todos estamos llamados a servir. Entonces, calza en cada uno de nosotros. ¿Realmente estamos comprometidos con la obra? ¿Realmente estamos comprometidos con el Señor? Lo podemos ver desde cosas muy pequeñas. La asistencia a las actividades, la puntualidad a las actividades, que nos cuesta muchísimo como iglesia. Ser puntuales para iniciar. La participación, la responsabilidad, el involucrarme en las necesidades, tanto físicas como espirituales, de los que nos rodean. Entonces, examinemos eso. ¿Qué tanto estamos siendo comprometidos con nuestra iglesia y con nuestro Señor? Y también es importante que pensemos en la sujeción. ¿Cómo sé yo si me sujeto o no? ¿O qué puedo hacer yo para sujetarme? Rendir cuentas, escuchar los consejos, aceptar las correcciones, no cuestionar las decisiones. Todo eso forma parte de sujetarse al liderazgo de los pastores. Ellos están ahí puestos por Dios y cumplen su deber cabalmente. Entonces nosotros también debemos cumplir nuestro deber de sujetarnos. También debemos orar por ellos para que el Señor renueve su fuerza y les dé sabiduría para dirigir el rebaño, que no es un trabajo fácil. Entonces aquí vemos que esos diáconos deben cumplir una serie de características: humildad, compromiso y sujeción. Y todo eso se resume en el cumplimiento de un perfil establecido en la Biblia. Existe un perfil para este oficio y está establecido allí. Como vemos
en Hechos 6, que es el mejor ejemplo de cómo nace el servicio en la iglesia del primer siglo. Entonces vemos que los apóstoles, ante la necesidad que había, no fueron impulsivos. Ellos no eligieron al primero que pasó o al que llevó la queja, no le dijeron, bueno, ponte tú, sino que ellos hicieron como una ruta de trabajo, ¿cierto? Dijeron allí, van a buscar a 7 hombres que cumplan con el siguiente perfil. ¿Y qué es un perfil? Son un conjunto de cualidades que hace una persona adecuada para ejercer una función. Un conjunto de cualidades que hacen a una persona adecuada para ejercer una función. ¿Qué dijeron los apóstoles ahí? Deben ser hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Y las personas que cumplan con ese perfil eran los que iban a ser elegidos y aptos para cumplir con esa responsabilidad. Pero ¿por qué será esto así? ¿Por qué no puede ser cualquiera? Primero, por el tipo de actividad que van a realizar. También son ayudantes de la responsabilidad de los pastores. Pero por sobre todo, son testimonio tanto para la iglesia como para los de afuera. Entonces, por eso, estos aspectos que se hablan de su vida personal, de su vida familiar, de su vida ministerial, debían ser irreprensibles. Y vemos que más adelante, unos 30 años después, Pablo le escribe a Timoteo de forma más detallada acerca de estos requisitos para el diaconado. Y ya los vimos la semana pasada, el pastor Ezequiel los explicó magistralmente, pero vamos a repasarlo. Nunca está de más volver a revisar. Y piensa en ello, vaya meditando en cada uno de ellos, si quiere los anota y vamos viendo allí de qué se trata. Lo primero que dice, esto es primera de Timoteo 3, del 8 al 13. Lo primero que dice es que deben ser honestos. Alguien honesto es alguien de un comportamiento digno, alguien que es respetable, decente y que tiene un comportamiento que logra el respeto de los demás. Luego dice que es sin doblez. En otras versiones dice sin doblez de lengua o que no sea bilingüe. No quiere decir que no hable inglés, sino que no tenga un doble discurso, que no diga una cosa aquí y una cosa allá, o que no se comporte de una manera aquí y de una manera allá, que sea prudente al hablar, que no sea chismoso. Eso es lo que quiere decir sin doblez. Luego dice, no dados al mucho vino. Esto habla de sobriedad, de autocontrol, de autodisciplina y también de prudencia. No abusar de sustancias que le dificulten hablar o actuar con claridad. ¿Ok? Ahí hay un trasfondo histórico también, ya que el vino era usado de forma medicinal y eran los diáconos quizás los que se encargaban de llevar el vino a los enfermos, entonces para que no abusaran de ello. También dice que no deben ser codiciosos de ganancias deshonestas. Siempre el oficio de los diáconos ha estado ligado a la administración de recursos. Entonces no pueden ser personas avaras, codiciosas. Tienen que ser íntegros en este aspecto de la administración de los bienes. Que guarden el misterio de la fe con conciencia limpia. Esto se refiere a que deben conocer las verdades del Evangelio. El misterio de la fe se trata de esa revelación del plan de Cristo, de la salvación para judíos y para gentiles. Pero no se trata solamente de conocerlo, sino de vivirlo. Y que ellos puedan con plena fe y con plena convicción, con una conciencia limpia, hablar de esas verdades bíblicas. No necesariamente ellos debían ser maestros, ahora vamos a hablar de eso, pero seguramente en esa interacción con las personas debían hablar de las verdades, se iban a enfrentar a situaciones y debían tener el conocimiento. También dice, estos sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Allí no dice cómo es la prueba ni cuánto tiempo es la prueba, si es teórica, si es práctica. Lo que sí es que, deben ser conocidos, deben ser reconocidos. Y en ese aspecto guarda un papel muy importante la iglesia, porque son los que quizás tienen mayor contacto con los hermanos. Estas personas, la palabra deben ser irreprensibles, y esa palabra
tiene que ver con términos jurídicos y quiere decir que no pueda ser señalado o acusado por nadie de nada, que no pueda ser reprendido, irreprensible. Y por último, maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Este aspecto habla de fidelidad y de amor a su familia, de la adecuada crianza de los hijos y de la correcta administración de los recursos en su hogar. Porque como habíamos hablado, iban a ser de testimonio, de ejemplo para la iglesia. Entonces, ¿anotaron? Hay aquí 3 aspectos interesantes acerca de estos requisitos. El primero de ellos es que cuando revisamos previo a 1 Timoteo 3, desde el 1, comienza a hablar de los requisitos de los pastores. Y vemos que las listas son muy parecidas. La diferencia es que a los diáconos no se les exige que sean aptos para enseñar, porque su labor era una labor más práctica, más administrativa. Sin embargo, vemos que en cuanto al perfil están prácticamente a la par. Esto habla de el estándar tanto de la vida moral como espiritual que debe tener ese diácono. Entonces, es importante que tengamos claro eso. Cuando vemos allá en Hechos 6 lo que se le exigió a esos hermanos para poder servir y cuando revisamos esta lista, hay otra cosa que llama la atención, que ahí no se habla de habilidades, ahí no se habla de qué sabes hacer o cómo haces tal o cual cosa. Se habla es del carácter y de la condición espiritual de esa persona a quien se está buscando. Entonces, es interesante porque Dios nos ha dotado a todos con dones, con al menos un don. Pero acá no es necesario solamente el don o la habilidad, sino también que ese don debe ir acompañado de carácter, de madurez. Y eso es lo que va a hacer que la persona califique dentro del perfil para poder ejercer el diaconado. Amén. Cuando vemos esta lista, al finalizar en el versículo 13, dice: los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Este grado honroso no es un premio, no se trata de mayor jerarquía o de que van a ser ascendidos. Se trata es del respeto y de la estima horizontalmente y verticalmente. Amén. ¿Quién no quisiera tener la estima del Señor y la estima de sus hermanos por el servicio que da a la iglesia? Eso es algo, como dice ahí, honroso. Y también dice que va a tener mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús, va a tener mayor convicción y mayores bases para poder defender la fe en donde se pare. Entonces, hermanos, vemos que servir no es tarea fácil y es algo que requiere compromiso, entrega y también requiere un perfil de carácter, un perfil de ejemplo, un perfil de testimonio. Sin embargo, a veces en las iglesias existe la tendencia o la tentación de reclutar a las personas por las habilidades que tengan. Bueno, tú sabes arreglar cosas, entonces puedes ser un diácono de mantenimiento. O bueno, tú sabes cantar, ven para que cantes. O tocas la guitarra, ven. Y ni siquiera saben cuál es el perfil de esa persona, cuál es el carácter. Y eso, más que soluciones, lo que trae son problemas. Sí se deben considerar las habilidades de estas personas, pero no se deben elegir como una forma de aprovechar la habilidad o el talento que tenga la persona. Porque, como estamos viendo, es necesario que el que sirva tenga madurez, tenga carácter y tenga testimonio. Entonces yo les decía que pensaran en esa lista, porque cuando la vemos y la meditamos, no es algo que es exclusivo para los pastores o para los diáconos. Son características que todo y cada uno de los creyentes debemos ejercitar, debemos cumplir, debemos guardar. Entonces, revisemos allí, con esa lista en mente, qué aspectos nos faltan por resolver. ¿Cuáles de esas cosas tengo ahí la pata coja que me están dificultando de dar un servicio fiel al Señor? ¿En qué debo mejorar?
Si me llamaran mañana para ejercer como diácono, ¿qué diría? ¿Qué me está faltando? ¿En qué debo mejorar para dar un servicio con mayor fidelidad al Señor? Medite allí en ello. Por último, como tercer principio, tenemos que la elección de los diáconos está a cargo de los pastores en sano consenso con la iglesia y sus funciones son asignadas según las necesidades de la iglesia local. La elección de los diáconos está a cargo de los pastores en sano consenso con la iglesia y sus funciones son asignadas según las necesidades de la iglesia local. Cuando revisamos la palabra con referente a este tema, no hay una mención directa que diga los diáconos van a hacer esto, de esta forma, así. Pero sí tenemos principios que nos orientan de qué es lo que deben hacer y cómo lo deben hacer. El primero de ellos es la misma palabra diácono. Como ya hemos visto anteriormente, el diácono es un servidor, alguien que presta un servicio. Se trata de algo práctico. Entonces, la labor que ellos hacen está relacionada con ese servicio material o ese servicio de ayuda dentro de la iglesia. Cuando vemos en Hechos 6, nos muestra, como ya hemos venido diciendo, que la elección de estos hermanos nació de una necesidad de ejercer un servicio que era el servir a las mesas. Y tenemos que entender que ese servir a las mesas no se trataba de ser el mesonero de las viudas o servirle la comida a las viudas. Se trataba de la administración de los recursos que eran destinados para la ayuda a este grupo, que eran las viudas, pero no solo había viudas, había huérfanos, enfermos, todo aquel que necesitara de apoyo por parte de la iglesia. Tampoco es que los apóstoles despreciaron esto, sino que ellos tenían un llamado principal, que era la oración y la enseñanza, y pues se consideró necesario por la expansión de la iglesia, pues elegir a estos hermanos. Ellos no lo hicieron solo, lo hicieron con la ayuda de la iglesia, porque es la iglesia el que conoce a los siervos, el carácter en el día a día, en las actividades. Ellos dieron las instrucciones, la iglesia eligió y ellos los confirmaron, ¿cierto? Entonces, esto nos hace ver también de un trabajo práctico, de un trabajo administrativo, de un trabajo de ayuda. Entonces allí vamos viendo de qué se encarga el diácono. Entonces también vemos que ellos dicen allí, los apóstoles dicen, no es justo que nosotros descuidemos nuestra labor principal por servir las mesas. Ellos mismos, producto de la necesidad, buscaron ayuda. Entonces eso también nos muestra que la selección de diáconos o la decisión de nombrar o no esos diáconos está dada por la necesidad que existe en la iglesia. Nuestra iglesia ya va para 12 años, ¿cierto? Y pues hasta ahora ha seguido funcionando, gracias al Señor, y no existen los diáconos. Nos estamos acercando a este concepto, lo estamos estudiando a profundidad, y el Señor, a través de los pastores, dirá si es necesaria o no esta figura. También son los pastores los que dicen cuál es la función que ellos deben ejercer, de acuerdo a sus necesidades y de acuerdo a la forma en que ellos puedan descargar de toda esa labor que ellos realizan. Pero de forma general, por lo que vamos intuyendo de la Escritura, vemos que los diáconos pueden trabajar en algunas de las siguientes áreas. Instalaciones y logística. Los diáconos podrían ser responsables de coordinar el mantenimiento de las instalaciones del local, construcciones, supervisar la liturgia y supervisar el adecuado desarrollo de las actividades regulares y especiales que se desarrollan en la iglesia. También la misericordia. Ya hemos visto el ejemplo de Hechos 6. Los diáconos pueden participar en la administración de los recursos para los hermanos que tengan necesidad, detectando estas necesidades y buscando atenderlas de forma diligente. No son solo necesidades materiales, sino también espirituales, como acompañamiento, oración, cuidado, consejo, consuelo. También pudieran ejercer a través de las finanzas. Sabemos que la administración de los recursos de la iglesia están a cargo de los ancianos.
Sin embargo, los diáconos podrían encargarse de asuntos del día a día, como recolectar y contar la ofrenda, mantener los registros, ayudar a establecer el presupuesto de la iglesia, esto siempre bajo la supervisión pastoral. Entonces aquí están algunas de las funciones que podrían ejercer los diáconos, siempre de acuerdo a la necesidad que existe en la iglesia. Allí en Hechos 6 también vemos otra cosa, que se había presentado un conflicto, y la resolución de este conflicto, dice al final, que derivó en que el mensaje se siguió expandiendo y el número de creyentes aumentaba enormemente. Entonces el Señor usó esta herramienta para que existiera armonía y unidad dentro de la iglesia. Entonces también los diáconos deben esforzarse en ayudar a mantener la armonía dentro de la iglesia. En algunos sitios he leído que dice que son como amortiguadores, porque amortiguan el trabajo de los pastores y también las necesidades de los siervos. Entonces, que Dios nos ayude. Imagínense que los pastores, además de enseñar, de gobernar, de aconsejar, tuvieran que encargarse de otras cosas, como de ejercer de ujieres, de músicos, de directores, de cantantes, de ser maestros de cada uno de nosotros, de hacer la misericordia, de la finanza. Mi hermano, esa gente va a terminar agotada. Y muy probablemente van a descuidar la razón por la cual fueron llamados. Entonces aquí vemos la importancia de delegar funciones en siervos dentro de la iglesia para que todo funcione adecuadamente. Esto lo podemos lograr a través de servidores o de diáconos. Pero no hace falta que todos nosotros seamos servidores o nos asignen el oficio de diácono para aportar un granito de arena para edificar la iglesia del Señor. Usted puede asistir y colaborar en las actividades, cumplir esas pequeñas tareas que le han sido encomendadas, estar pendiente de las necesidades de los hermanos, de las necesidades de la iglesia, intentar suplirlas. Desde esas pequeñas cosas nosotros podemos ser servidores fieles del Señor. Yo pido al Señor que nos ayude a ejercer el servicio como una disciplina espiritual y como una ofrenda de nosotros hacia el Señor. Pónganse de pie, vamos a orar. Finalmente, pidamos también al Señor en la oración que ayude a los pastores a determinar, a detectar si existe esa necesidad de nombrar diáconos en la iglesia y también de ver en cuáles son las tareas en las cuales ellos pudieran apoyarlos para descargarlos de todas esas arduas tareas que tienen y que puedan ayudar a que ellos se enfoquen en la misión. Amén. Y bueno, hermanos, nos vamos retados, todos y cada uno de nosotros. Usted sea ministro, sea miembro de un ministerio, acabe de llegar a la iglesia o tenga tiempo en la iglesia. Nos vamos retados a servir con gozo, con amor, con compromiso, pero sobre todo a servirle al Señor conscientes del honor que significa servirle. Y durante todo este tiempo de estudio resonaba esto en mi cabeza, que llegado el momento de rendir cuentas a nuestro Señor, podamos escuchar: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Ese es nuestro anhelo. Vamos a orar. Bendito eres, Señor, gracias por tu palabra, que es viva, eficaz, y que nos da las instrucciones para vivir en armonía, como a ti te agrada, Señor, para poder glorificarte a través de nuestro servicio. Ayúdanos a ser diligentes en ello, Señor. Así seamos ministros o no lo seamos, pero somos miembros de tu cuerpo. Y como miembros de tu cuerpo, todos y cada uno de nosotros tenemos una función para que funcione adecuadamente y crezca sano, Señor. Nútrenos, Señor, cada vez más con tu palabra, para que podamos crecer a tu estatura, Señor. Para que podamos aceptar ese compromiso de servirte fielmente, con nuestros dones, con nuestro carácter, con nuestras habilidades, con lo que tú hayas puesto, Señor, para que nosotros te glorifiquemos.
Perdónanos, Señor, si no hemos sido siervos diligentes, si nos hemos alejado del servicio a ti, Señor. Y ayúdanos, Padre, cada día más a amarte y amar a nuestros hermanos. Y la mejor forma de amor es ese amor sacrificial que tú hiciste en la cruz, Señor, al entregarte por nosotros. Ayúdanos a nosotros a anteponer las necesidades de los demás a las nuestras. Y que a través del servicio podamos, Señor, mostrar ese amor que viene de ti, que es perfecto, Señor. Muchísimas gracias, Padre. Bendice este tiempo y síguenos ayudando, porque queremos serte fieles hasta el final, Señor. Hasta que tú nos llames al lado tuyo, Padre. Por favor, Señor. Muchísimas gracias y para ti sea la honra y la gloria, Señor, porque tú la mereces. Amén.